Muy buenas noches, hermanos amados. Estoy muy contento de poder aparecer hoy en este ciclo de enseñanzas, los días jueves, en esta reunión familiar que desarrollamos. Espero que hayan tenido un lindo momento en familia de alabanza, de adoración a nuestro Dios, en el cual le hayamos derramado todas nuestras plegarias, nuestras gratitudes, le hayamos mostrado y podamos alabar al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace con nosotros. Eh, para nosotros es un gusto escuchar a nuestras hijas que cada día nos preguntan, cuando es el día de reunión, hoy día hay reunión, nos preguntan y llegan con sus instrumentos, con un ukulele, por ahí Simón con un pequeño pandero, todos juntos alabando al Señor, y me da mucha alegría que ellos puedan ver eso. Y creo que un desafío muy importante para los padres es que nosotros mismos tengamos el deseo de cumplir y de estar ahí conectados a las 8 de la noche o a las 11:30 el día domingo, porque ellos ven nuestro ejemplo. Si bien no estamos en la iglesia física, pero aún tenemos un compromiso unos con otros, y eso es muy importante que nosotros lo practiquemos y no nos olvidemos. Hemos pasado tiempos muy difíciles, creo. A algunos les ha costado más que a otros, algunos con enfermedad, incluso coronavirus de cerca, o otros con problemas económicos, problemas de salud. Pero vemos la mano poderosa de nuestro gran Dios cuidándonos. Y quiero simplemente, antes de adentrarnos en el tema que tenemos para el día de hoy, quiero animarte un poco a que no bajes la guardia. Ya hemos pasado, creo, una gran parte de esta cuarentena, de esta pandemia. Llevamos como 3 meses en lo que se llama la cuarentena, y debemos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Cuando vienen las dificultades debemos estar preparados para seguir avanzando y no retroceder. Esta semana me tocaba mi plan de lectura anual, no sé si algunos lo siguen, el plan de lectura de un año, de la Biblia de tapa a tapa, como se llama, en el libro de Daniel. Pensaba en ese problema que se le generó a un hombre tan bueno, ¿cómo se llama? Tan maduro en el Señor como Daniel, que ya en el principio del capítulo había propuesto en su corazón no contaminarse con lo que le ofrecían, por sus convicciones, porque no quería comer las cosas que eran sacrificadas a los ídolos y hacerse parte de lo que practicaban en la corte del rey. Y cuando él se encuentra después de haber avanzado mucho en su testimonio y en su posición en el reino, se encuentra con este edicto que se promulgó para que ningún pedido sea dado a otra persona que no fuera el rey. El rey lo firmó a modo un poco engañado, pero me llama mucho la atención que Daniel ya tenía su costumbre de orar 3 veces al día. Y estoy seguro que eso lo ayudó a pasar esta dificultad, porque él ya conocía a su Dios, él tenía una relación con su Dios. Esto, que es la palabra, él la conocía. Más adelante, cuando él estaba preocupado por el futuro de su pueblo, él se sumergió en la Escritura para poder encontrar respuestas. ¿Y qué es lo que me dice eso? Que cuando vino la lucha, cuando vino la prueba, el hecho de que él se arrodillara, o en realidad no eso, sino que iniciara sus peticiones, diera sus peticiones al rey, en cambio él siguió haciéndolo a su Dios, orando 3 veces al día con su ventana abierta, con un testimonio, se sabía que era lo que él hacía, y sacó adelante. Sabemos que Dios tapó la boca de esos leones para que no lo comieran cuando él fue lanzado a ese foso con los leones. Me gusta mucho saber que él ya estaba preparado y ya estaba equipado. Entonces el desafío
que yo les doy rápidamente es: equipémonos con la palabra del Señor, equipémonos con la vida en oración, equipémonos con compartir a otros del Señor, porque cuando venga la dificultad seria y dura, como lo hemos pasado, vamos a salir renovados y mejorados si estamos anclados al Señor y a su palabra. Eso quería como un ánimo, un desafío especial. Me tomé la atribución de hacerlo en este día jueves. Creo que nunca está de más ser animados con la palabra. Y ahora vamos al desafío que tenemos para el día de hoy, que está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Vamos a llamar simplemente sé ejemplo a este mensaje. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas a las cuales Pablo anima a Timoteo. Muy interesante decir un par de cosas respecto de esta epístola. Junto a 2 Timoteo y junto a Tito es lo que se conoce como las epístolas pastorales, en las cuales Pablo inculca en ellos, en Tito, en Timoteo, acerca del cuidado de la iglesia. Hay un versículo muy importante en 1 de Timoteo, capítulo 3, que dice: para que sepas conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, en la iglesia del Dios viviente. Entonces, ese es más o menos hacia dónde va el consejo. Pero si bien no todos somos pastores, incluso maestros, podemos tomar conceptos de esto que nos da la palabra del Señor. Recordemos que toda la palabra es inspirada, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No olviden el ERSI, los que están siendo discipulados, ¿se acuerdan? Entonces, como toda la escritura y todo el consejo es útil, vamos a tomarlo. Me llama mucho la atención este escrito, esta carta, porque se nota que Pablo conocía a Timoteo. Ya lo había conocido en su segundo viaje misionero, y denota conocer su estado de ánimo, su carácter. El sello de la epístola está en eso, en consejos, en cariño, de un padre a un hijo espiritual, me refiero, en cierto modo. Él le conocía que Timoteo era un joven muchacho. Entonces recordemos que Timoteo, hijo de un padre griego, que era gentil, pero hijo también de una madre judía, pero que era una judía creyente y ya se había convertido al Señor. Y vamos a estudiar un poquito de este ánimo que le da Pablo a Timoteo, en el cual le dice: sé ejemplo. A este joven que se le dice que sea un ejemplo, que en primer lugar se le dice también que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, nos da a entender que quizás él no era tan considerado, quizás era un joven. Siempre me recuerdo a nuestro pastor Jaime, que por allá por el año 96 empezó a pastorear nuestra iglesia, cuando el misionero que teníamos, Arnie Smith, tuvo que partir a Estados Unidos ya de vuelta. Pensó que su trabajo estaba concluido, tenía otros proyectos, y Pastor Jaime empezó a pastorear la iglesia muy jovencito, así que ya me imagino a un Timoteo. Y aún así el Señor lo ha mantenido y lo ha tenido por fiel todo este tiempo en el ministerio, y somos bendecidos de su dedicación y su temor del Señor. Así que, vemos, como les decía un poquito antes, 1 Timoteo 3:15, encontramos lo que dice Pablo. Timoteo dice: para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y vemos esta relación como especial, en la cual Pablo se aconseja a Timoteo. Y lo aconseja, ya vimos, en seis áreas, pero por razón del tiempo vamos a estudiar en primer lugar la fe, que él sea un ejemplo en fe. Ahí en el mismo 1 Timoteo 4:12 aparece
En el quinto lugar, ser ejemplo de fe. ¿A qué se refiere con ser ejemplo de fe? Podemos avanzar, volver un poquito atrás en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 2. Dice a Timoteo, a quien está escrita la carta, dice, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Permiso. ¿A qué se refiere verdadero hijo en la fe? ¿Cómo saber si yo soy verdadero hijo en la fe? Veamos un poquito entonces acerca de Timoteo cuando Pablo lo conoció. Se lo encontramos en Hechos capítulo 16, un poquito antes también, versículo 1, versículo 2. Dice, Hechos 16, 1, 2, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo. O sea, ya había un discípulo. Ya era un discípulo, digo. Hijo de una mujer, judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Leamos también 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces tenemos dos cosas muy interesantes acá. Primero, que el testimonio de fe como creyente de Timoteo lo daban otros. No era él el que andaba informando acerca de su conducta, sino que eran otros los que daban un ejemplo de un testimonio de Timoteo. Y en segundo lugar, es lo que leíamos al final, que una fe que no es fingida, que habitó en su abuela y también en su madre, y dice, estoy seguro que en ti también. Eso hace la diferencia en el testimonio que nosotros damos como creyentes, que sean otros, que no seamos nosotros los que nos estemos subiendo en un altar o en algún concepto que tengamos de nosotros más alto del que nos corresponde, sino que pensemos con humildad siempre. Eso es una manera de dar un buen testimonio de fe. Y que sean otros los que lo dicen. Y que la fe que tengamos sea la misma, nuestro comportamiento, nuestras convicciones sean las mismas, estando en la iglesia, en un contexto de confort, digamos, de zona de confort, en la cual somos enseñados la palabra, pero que sea igual en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, o en nuestra propia casa. Eso tiene que ver con una fe no fingida. Entonces, yo les hablaba, no sé si escucharon la palabra convicción. Mis decisiones están basadas, o deben estar basadas, en mis convicciones más que en mis emociones, lo que siento en el momento. Recordemos lo que nos dice la palabra de darle importancia a las emociones por sobre la convicción de la fe que tenemos. Entonces, mis decisiones deben estar basadas en mis convicciones, pero mis convicciones no tienen que estar basadas en filosofía humana o en filosofía que me transmitió de generación en generación mi familia, sino que en la palabra, en el sustento de la palabra, porque así como el oír es por la... me enredé un poco. El oír es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene la esencia de lo que nosotros creemos, en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, cuando está orando por ellos, les dice, tu palabra es verdad. Y ese es el centro de las convicciones que nosotros debemos tener como creyentes. Ahora vamos a ir un poquito a Proverbios 3, 5 al 7, donde vamos a sacar algunos. No perdamos nuestra lectura en 1 Timoteo, y vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7.
donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, con esto en mente, vamos a buscar algunos parámetros que nos ayudan a tener buenas decisiones, basadas en convicciones y por ende que vienen de la palabra del Señor. Por ejemplo, una decisión a tomar que involucre algo que dañe mi cuerpo o algo que dañe mi mente. 1 Corintios 6:19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Entonces, claramente, si depende de tomar una decisión o no en algo que daña mi mente, mi cuerpo, saca tu conclusión. ¿Qué decisión deberías tomar? ¿Hacerlo o no hacerlo? Es claro el mensaje que tenemos ahí de la palabra. Lo otro, algo muy interesante que a veces no tomamos en cuenta. Cuando tomamos decisiones creemos que somos individuos independientes que no tienen relación con otros. Pero sabes que algo que yo haga tiene impacto en la vida de otro hermano, aunque yo no lo quiera, aunque yo piense que es débil ese hermano. Tengo que considerar al otro, considerar a mi prójimo. Entonces, otro parámetro para decidir podría ser que si esto que yo voy a hacer o decidir hará que otros duden de mi compromiso con el Señor y se eche a perder un poquito el camino que tú has recorrido o que yo he recorrido. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante dos cosas. Debe ser lo que tiene que referirse a un testimonio, tiene que ser visto, tienen que verlo los demás, tienen que verse las buenas obras, pero no para que nosotros seamos ensalzados. Dice clarito: y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, no es solamente lo que yo hago, sino también cómo lo hago. O sea, lo hago para mi vanagloria o lo hago para la gloria de mi Padre. Y eso es lo que decía Pablo a Timoteo en el sentido de una fe no fingida. Un poquito más también podríamos decir que si esta decisión que voy a tomar me va a hacer caer en tentación, no sé, por ejemplo, me voy a un lugar de trabajo donde yo sé de que abunda el adulterio, donde yo sé que no hay una iglesia y me puedo enfriar, donde yo sé que de que no es un ambiente propicio para un creyente, y esto me puede hacer caer en tentación. Cuando Jesucristo oraba, dice: no nos dejes caer en tentación. O sea, y nosotros estamos buscando la manera de meternos en algo que nos haga caer en tentación. Entonces, o que podría, en cierto modo. Entonces, un parámetro importante para decidir: ¿esto me puede hacer caer en tentación? Sería una buena cosa. Lo otro también, evitar que algo nos pueda esclavizar, también lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, también un parámetro importante para decidir: ¿me puede esclavizar? Y lo leíamos delante, y no lo voy a leer ya este versículo, pero básicamente Isaías 43:7 nos muestra de la gloria del Señor. Entonces, qué importante es saber si algo que voy a hacer glorifica o no a Dios. Y creo que ese es un parámetro que resume mucho de lo que hemos revisado anteriormente. Entonces, este ejemplo de fe que Pablo le da a Timoteo que siga, si no ese ejemplo de fe, va ligado claramente a mis decisiones y cómo éstas glorifican a Dios. Entonces, se podría decir de mí, como se decía de Timoteo, que tiene una fe no fingida
y que es un verdadero hijo en la fe. Eso es el desafío. Entonces, ¿cómo es mi fe? ¿Estoy tomándome en serio las cosas del Señor o simplemente sigo nomás una corriente? Te vuelvo a recalcar lo que hablaba al principio. Cuando estamos bien anclados en la palabra del Señor, cuando viene la dificultad, este es el ancla, no las emociones. Porque las emociones a muchos lo llevan incluso a cosas tan trágicas como el suicidio, la depresión. Y no queremos eso. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que nos sometamos a su palabra. En otro ejemplo que le pide Pablo a Timoteo es ser ejemplo en palabra. Pablo sabía que Timoteo era un creyente fiel, verdadero, con una fe no fingida. Y así lo insta a ser ejemplo en palabra. Leamos por ejemplo Santiago 1:26. Vamos a buscar el libro de Santiago juntos, capítulo 1, versículo 26. Tenemos Hebreos y después tenemos Santiago 1:26. Dice lo siguiente. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, muy importante, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Importante que refrenemos nuestra lengua. Entonces, y un poquito más adelante, y no lo voy a leer todo el capítulo, pero si vamos a capítulo 3 del libro de Santiago, todo lo que habla ahí es de la lengua. Y en los primeros 16 versículos claramente habla de cosas que debemos evitar. La lengua dice, por ejemplo, el versículo 5 es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Por ahí un dicho popular dice que uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Y el versículo 9 aquí dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Entonces, el desafío a ser ejemplo en palabra. Por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 3 de Santiago. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura haga dulce y amarga? Entonces nuestro vocabulario, ¿cómo es nuestro vocabulario en este desafío de ser ejemplo en palabras? ¿Es el mismo que tenemos en nuestro hogar? ¿Es el mismo que tenemos en nuestra casa? ¿O cuando llegamos con nuestra gente de trabajo, amigos o colegas, ellos hablan en garabato y nosotros también se nos sale ese mismo tipo de vocabulario, pero en la casa resulta que no es así? Entonces, ojo con eso. ¿Cómo es nuestro vocabulario? Versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así, dice hermanos míos, del capítulo 3 de Santiago. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Lo mismo, en nuestro hogar, en cualquier situación que nos genere alguna dificultad, algo que nos saque de nuestra zona de confort. ¿Cómo es nuestro comportamiento? También algo muy interesante, ¿busco mi propia justicia? ¿Soy humilde? ¿Acepto la reprensión? Esto es muy interesante porque creo que, no sé si les ha pasado muchas veces, van por algún lado, ven alguna injusticia y queremos nosotros con nuestras propias manos o con lo que decimos involucrarnos. Y muchas veces gente ha salido perjudicada por involucrarse donde no le corresponde. O cuando algo nos hacen a nosotros, buscamos nosotros la venganza. Y vemos el ejemplo de Jesucristo, que fue manso y humilde hasta la muerte. Que Él, en el momento en el que estaba en la cruz, en vez de maldecir a esa gente que lo estaba atravesando, pidió perdón a Dios por ellos. Le dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Interesante el ejemplo que nos da el Señor, y nosotros nos tocan una bocina atrás y ya nos exasperamos
o resulta que el vecino está metiendo la música un poco más fuerte y nosotros tenemos que ir a reclamarle porque eso no puede ser posible, o porque, ¿me entienden? O sea, ese tipo de actitudes son las que cada uno de nosotros tiene que ir mejorando en cuanto a nuestra conducta, a eso. Ahora, el versículo 14 y 16 también habla de un poco de los celos. Dice: no mintáis contra la verdad. Habla de donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. O sea, ¿cómo voy en cuanto al celo, en cuanto a las contiendas? Me refiero a que yo busco más la unidad o creo oportunidades para división. ¿Estoy siempre reclamando por todo o estoy siendo de bendición a otro? ¿Se dan cuenta? Esa gente que encuentra todo malo y que no hay nada bueno. Es verdad, es necesaria la crítica, pero siempre yendo al interlocutor, yendo a la fuente. O sea, no a través de otro o algo público, una red social, quizá, sino derecho a las personas. Esos son los principios que nos da la palabra del Señor, uno a uno. Obviamente, si no hay respuesta por otro lado, hay que ir buscando el liderazgo o algo parecido. Entonces, versículos 17 y el 18, que nos concluye un poco esto, habla de la sabiduría del alto. Y si se acuerdan, al principio leíamos Proverbios y hablábamos de esto un poco. Y justamente Santiago es como una suerte de proverbios en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 17 al versículo 18: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, dice, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el desafío que les dejo hoy día es hacer ejemplo en fe, en palabra, que es una fe sencilla, una fe genuina que tengamos, y que la manera en la cual nos conducimos en esta vida y en este tiempo en particular refleje a un creyente, no para gloria nuestra, sino que para gloria del Señor. Así que te animo, hermano, a buscar a Dios en su palabra y a ser ejemplo de ella. No vamos a ser ejemplo de alguien que no conocemos, y a Dios lo conocemos a través de su palabra. Así que Dios te bendiga y ánimo, aguantemos en este tiempo de cuarentena y seamos fieles a nuestro Señor. Busquemos el desafío de ser fieles cuando no nos ven, el desafío de ser fieles en nuestra intimidad con nuestro Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.